Dios les bendiga, hermanos. Una vez más estamos en este programa llamado Cantando con Entendimiento. En este programa lo dedicamos a analizar canciones que cantamos aquí mismo en la congregación. Y este programa lo basamos en el versículo de 1 Corintios 14:15, que dice así, que pues oraré con el espíritu, mas oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Y en esta ocasión nos va a acompañar Marichul. Marichul, te damos la bienvenida. Dios les bendiga, un gozo estar con ustedes el día de hoy. Y en este día vamos a analizar una canción que se llama Nuestro Dios, de un grupo llamado Sovereign Grace. No sé si esta canción sea original de ellos, me parece que sí. Aunque no sé si tenga una versión en inglés. Ahorita nos damos a la tarea de investigar si esta canción tiene si es de alguna traducción. Y dice el primer verso de esta canción: ¿Quién creó al mundo y lo sostiene con poder? Temible en hazañas, nadie como él. Aquí comienzo contigo, Samuel. Eh, Vemos cómo comienza a hablar. Yo creo que está claro que habla de Dios. ¿Tú qué pudieras comentarnos acerca de las hazañas? De temible en hazañas es lo que a mí me llama la atención en esta parte del verso. Presenta a Dios como creador, presenta al Dios como el que hizo todas las cosas, pero pocas veces veo yo que se hable acerca de que Dios, nuestro Dios, es un Dios temible. ¿Qué tal? Abdiel, un saludo para todos. Pues es parte de las características y de los atributos de Dios, que es el creador de todas las cosas, como lo sabemos. Hay múltiples pasajes donde nos hablan de la creación, empezando desde Génesis. Y la parte de temible en hazañas, a mí me suena mucho al Antiguo Testamento, que es donde recuerdo principalmente por las plagas de Egipto. Me parece que hay, perdón, un pasaje donde se recuerda lo que Dios hizo en Egipto, es el cántico de Moisés y de María, y se dice esta frase de ser temible, de ser terrible en hazañas, y creo que es a lo largo de las escrituras podemos ver todas las diferentes cosas que Dios ha hecho, las maravillas y los prodigios, am, y lo podemos constatar en nuestras propias vidas. No solamente a veces creemos, perdón, que las hazañas de Dios son las plagas de Egipto, como mencionaba ahorita, o levantar gente de los muertos, o este tipo de cosas, pero
el haber derrotado a la muerte, el haber eh, quitado todo nuestro pecado, el haber todos las cosas que nos eran contrarias, haberlas clavado en la cruz, todo esto son hazañas portentosas. Y la parte de, de temible, pues es obvio por las nuevas teologías, que es algo que ya no se menciona. Dios es solo amor, Dios únicamente está disponible para cumplir lo que nosotros le pidamos, es todo color de rosa y no hay, no encontramos ya menciones de esto. Recuerdo cuando estuve en el instituto, en una de las materias, nos encargaron hacer un ensayo acerca de los atributos de Dios, que escogiéramos 3 atributos de Dios. Y yo busqué en varios libros de teología sistemática, en 4 libros diferentes de teología sistemática, en artículos de internet de los atributos de Dios, y en ninguno venía nada que tuviera que ver con la ira de Dios. Estas características no se pasan por alto, a pesar de que son parte de Dios y que vienen en las escrituras y que son atributos perfectos porque es Dios. Nunca ya no se mencionan, no se le ha distorsionado el sentido. Cuando se habla de temer a Dios, se dice que es un temor reverente, lo que quiera que eso signifique, un temor reverente, pero las escrituras son muy claras. Los hombres en la Biblia lo tenían, usaban palabras como terrible, que ese es Dios, Él no ha cambiado, Él se mantiene igual, Él no, no sufre ningún tipo de variación, pero es algo de lo que ya no se habla, porque obviamente pues no es popular, no es un mensaje que la gente quiera escuchar, preferimos escuchar de otras cosas, como se mencionaba en algunas de las enseñanzas anteriores de que no se habla del infierno, pues igual no se habla de la ira de Dios, no se habla de que es temible, de que hay que tenerle miedo. De esto obviamente no se menciona nada, pero son cosas importantes que están en las escrituras y que debemos saberlas y practicarlas. Dice el verso 2, ¿quién gobierna al mundo? ¿Quién levanta y quita al rey? Vence a sus rivales, nadie como él. Y luego da la respuesta a esta pregunta, nuestro Dios 2 veces. Mari, paso contigo. Eh, Aquí obviamente comienza los versos dando la pregunta y dando la respuesta a su vez. Y a mí me llama la atención eh, que el Señor es quien levanta y quita el rey. ¿A qué crees tú que se refiera en esta parte del verso? ¿O qué, pues, qué entiendes tú con que es el Señor con que gobierna el mundo y quien levanta y quita el rey? Bueno, Dios les bendiga a todos. Sí, este verso habla de la soberanía de Dios. No hay nada sobre la autoridad del Señor que mm, en realidad em, el Señor en el tiempo de los reyes, ¿verdad? Él era el que designaba a quién iba a ser el siguiente sucesor de los reyes. Cuando el pueblo de Israel quiso ser como las demás naciones y tener su propio rey, aunque también les explicó las consecuencias que eso llevaría, el tener un rey y las aflicciones que iban a padecer o las situaciones que, pues que iban a sufrir al tener un rey. Pero el pueblo de Israel dijo, no, nosotros queremos un rey, queremos ser como las demás naciones. Y bueno, Dios designó a Saúl como rey. em, y de ahí viene una serie de reyes sobre Israel, de los cuales muy pocos fueron agradables a Dios y solo uno conforme al corazón de Dios, que fue el rey David.
Em, y hubo ocasiones donde Dios tuvo que destituir a los reyes. El primero de ellos que fue destituido fue Saúl, porque pues se adelantó a ofrecer un sacrificio que a él no le correspondía y, y pues Dios fue muy tajante en ese sentido, que él prefería la obediencia que los sacrificios. Entonces, en este sentido, la soberanía de Dios sigue siendo hasta nuestros tiempos, porque Dios tiene un plan glorioso de redención y todo lo que está escrito en la palabra, en la escritura, ha de tener su cumplimiento. Entonces, para esto tiene que haber una serie de sucesos, aunque parezca que no, por sucesos políticos, este, como leemos en Apocalipsis, ¿verdad? El caso de las bestias con el dragón con los 10 cuernos, que son 10 reyes y cosas así que tienen que ver con los sistemas de gobierno del mundo. Pero que aún todo ello está supeditado a la soberanía de Dios. Entonces, nuestro Dios es soberano. Y en la parte que menciona de vence a sus rivales, aquí yo me pregunto, ¿cuáles son los rivales de Dios? Los rivales de Dios, Digo, porque si Él es Dios, pues rival como tal no puede tener, porque Él es todopoderoso. Pero, ¿qué rivales se pudieran levantar en contra de Dios o en contra de quienes están del lado de Dios, que somos nosotros, su iglesia? fíjate que esa misma pregunta me hacía así, de que cómo vamos a ponerle a Dios un rival cuando no tiene comparación. Eh, Sin embargo, hay quienes pretenden rivalizar con Dios, Ujú. como lo es el enemigo de nuestras almas, el diablo. Y siempre se va a oponer a la obra de Dios, como lo hizo desde un principio, Ujú. este, pretendiendo vencerlo de alguna manera. Pero sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, como lo mencionas, y que no tiene rival alguno en realidad. Y pasándonos al coro, el coro dice, Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo Dios. Y le damos la bienvenida a Carmelita, que se nos va a integrar el día de hoy. Dios te bendiga, Carmelita. Igualmente. Dios les bendiga, gracias. Eh, Estoy viendo, Samuel, y hay una versión en inglés que se llama His or God. Si quieres, en lo que la buscas, ahorita si nos puedes decir el verso uno y el verso 2, la comparación en inglés al español. Y me paso contigo, Carmelita. Eh, pues aquí en el coro está hablando acerca de una característica de Dios, yo creo de los más importantes, acerca de la santidad de Dios, de su gloria también. Pero, ¿qué tú nos puedes comentar acerca de esta característica de Dios, de su santidad? Bueno, primero que nada, un saludo a todos. Sí, pues la santidad de Dios es uno de sus atributos, es una de sus características y a lo largo de toda la Biblia podemos ver cómo Dios se presenta a sí mismo como con esos atributos, ¿no? Con ese atributo. Y por ejemplo, en Levítico 20:26 también nos invita a nosotros. Dice, sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Entonces, es un atributo del Señor, una cualidad que implica, en, pues más allá de ser puro, de ser sublime, más allá de todo eso, libre totalmente de pecado y libre de maldad, ¿verdad? Es, la santidad de Dios es algo que no tiene, eh, bueno, a lo mejor en la mente del ser humano no Ujú. tenemos una idea
totalmente clara de lo que es la santidad de Dios, porque quizá no tenemos las palabras para describirla, pero sabemos que es una de sus cualidades y es uno de sus atributos que quizá en nuestra mente finita no podamos medir la santidad de Ujú. Dios porque es totalmente plena y indescriptible, pero Él nos invita también a participar de, de ser santos como Él. Y que al final y al cabo está bien dicho, solo él es santo, eh, esta característica es pues intrínseca de Dios y lo vemos en Apocalipsis cuando la adoración celestial se le reconocía a Dios por santo, santo, santo. Y así como Él es santo, yo creo que al cantar esto, lo que necesitamos es comprender nosotros los que cantamos, los que somos la iglesia, es que nuestro Dios es un Dios santo. ¿Y qué implica eso? Pues necesitamos también ser santos como Él es santo. Así como Dios es santo, Él exige y pide una iglesia que sea santa, pura, sin mancha. Y esto es algo que necesitamos, pienso yo, tenerlo en mente cuando cantamos acerca de la santidad de Dios, que en estos tiempos, pues muy difícilmente se procura la santidad de la iglesia. Y dice la segunda parte del coro, eh, perdón, este ya es el verso 3, dice, ¿quién bajó a salvarnos? Detractores de su ley. En su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Samuel, eh, pues aquí yo, yo creo está ya hablando acerca de Jesús. eh, ya está refiriéndose acerca del plan de salvación, por lo que está diciendo aquí en el verso. ¿Qué entiendes tú porque seamos nosotros detractores de la ley de Dios? ¿O a qué se referirá que somos detractores? Y si nos puedes ir comentando la traducción al inglés del verso 1 al verso 2, que es lo que ya llevamos hasta ahorita. En el verso número 1 comienza diciendo, ¿quién enciende los fuegos de 1000 soles humeantes ardiendo en los cielos? Solo hay uno, Él es nuestro Dios. Y luego el verso 2 dice, ¿quién manda las naciones, construyéndolas y destruyéndolas, silenciando a sus rivales? Solo hay uno, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Dios. Y el coro dice, Santo, solo tú eres santo, incomparable en tu gloria, Santo Dios. Y respecto a este verso número 3, lo que mencionas acerca de ser detractores, pues un detractor es alguien que está en contra, que se opone. Ujú. ah, y creo que al hablar de la ley de Dios, pues esto es nuestra naturaleza caída, nos lleva a ser detractores de la ley. Me parece que Romanos en el capítulo 3 deja muy en claro acerca del comportamiento de la humanidad. ah, y es Eh, virtualmente imposible que que el ser humano pueda cumplir con la ley de Dios. Por eso hubo Está, la necesidad de que viniera Jesús a cumplirla por nosotros, porque nosotros en nuestros medios no podemos. Por eso mismo Dios le dio al pueblo una salida que era todos los años hacer el día de la expiación, donde los pecados de toda Ujú. la nación eran cubiertos y olvidados. No podemos pasar por alto esto, que la nación era cubierta, el animalito que se ponía en lugar de todo el pueblo de Israel era muerto como castigo por los pecados, y el otro el que hacía que actuaba como la víctima expiatoria, lo iban a perder, lo sacaban del tabernáculo y lo perdían en el desierto como un recordatorio de que los pecados habían sido borrados y ya no se recordaban. Entonces Dios proveyó de este medio porque sabía que los seres humanos, tanto por nuestra naturaleza caída
como por la perfección y como mencionaban ahorita, la santidad que exige la ley, pues no podemos, estamos continuamente fallando, mismo en las escrituras en el Nuevo Testamento también lo menciona al decir que si alguien da a entender o si alguien dice que no ha cometido pecado, pues está siendo mentiroso a Dios porque la verdad es que todos pecamos y para eso también Dios proveyó al abogado que es Jesucristo. Entonces, esta es algo maravilloso porque Dios en su omnisciencia, sabiendo todas las cosas, Él sabía de antemano nuestra condición y aún así, como dice aquí, pues bajó a salvarnos. Ah, es algo, pues, que va más allá a lo mejor del raciocinio humano, porque a mí algo que yo particularmente que me da, ah, no sé cómo llamarlo, me molesta, es cuando hay una persona que eh, reincide en un crimen, que lo soltaron por cometer un crimen y vuelve a cometer el mismo crimen. Y siempre he pensado, pues, ¿para qué los sueltan? Deberían dejarlos ahí en la cárcel para que no sigan dañando a más gente. Y sin embargo, así somos nosotros. Y nosotros peor porque Dios ya sabía lo que iba a pasar. Nosotros a veces suponemos, no, pues si se suelta un criminal, quizás pueda volver a cometer un crimen, quizás no. Pero Dios ya sabía que nosotros íbamos a fallar y aún así vino a salvarnos y nos llama en su amor. Es un llamado continuo que le hace al ser humano. Y en esta parte, pues creo que también debemos recordar qué es lo que nos corresponde a nosotros, porque el llamado de Dios, pues es a través de la predicación del Evangelio. Las Escrituras es muy claro. ¿Y cómo va a oír la gente si nadie les predica? Entonces, esta es parte de nuestra labor de estar llamando a la gente, a estos detractores de la ley, que en un momento fuimos nosotros, ya, llamarlos y decirles que Dios los amó y entregó a su Hijo por ellos, que la muestra de amor ahí está, lo único que tienen que hacer es arrepentirse, convertirse de sus malos caminos y volverse a Dios y confiar en Él. ¿Y cómo dice en inglés este verso? Este verso dice, ¿quién vendría a salvarnos cuando nosotros rechazamos su amor, conquistándonos con bondad? Solo hay uno, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Dios. ¿Ibas a comentar algo, Mari? Sí, la palabra detractores se menciona en Romanos 1:30 y el Ujú. contexto de de esta característica es para los que no aprobaron tomar en cuenta a Dios. Entonces, Ujú. viene ahí que por lo tanto Dios los entregó a una mente reprobada y viene ahí las características de estas personas, eh, detractores. Ah, y pues sí que se oponen Ujú, a que están en contra es de. que están en contra de. Y pasándonos ahora sí al segundo coro, comienza igual que el primer coro, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, y añade esta parte solamente, incomparable, y luego continúa diciendo, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, santo Dios. Carmelita, aquí habla acerca de, pues añade lo incomparable y acerca de la dignidad de Dios, y esto a mí me recuerda precisamente, lo mencionaba ahorita, acerca de la adoración celestial en Apocalipsis, donde reconocen a Dios como el único digno en toda la tierra de adoración, de que reciban, pues sí, nuestro reconocimiento. Eh, ¿Tú qué piensas acerca de que necesitamos darle a Dios el lugar que le corresponde? Porque, pues viéndolo desde la perspectiva de quien canta esto, se supone que estamos reconociendo que Él solo es digno de toda la adoración. Entonces necesitamos, pues reconocer
y darle el lugar a Dios que le pertenece, de darle el primer lugar, pues a quien está cantando esto, que le dé el primer lugar a Dios. Pues sí, quiero empezar con el principio y con el final de Sí. la Biblia. Bueno, Dios nos creó para alabanza de su gloria, para Ujú. empezar. Entonces ahí iniciamos con el principio, ¿no? Pero finalmente a lo largo de toda la Biblia, en la conclusión, en Apocalipsis 7:9, vemos la adoración celestial y viene que dice, escribe el autor, el apóstol Juan, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, este principio de nacimos para alabanza de su gloria, y en el postrer día, cuando estemos delante del trono, ¿verdad? Una gran multitud, gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, estarán delante del trono adorando al Señor, porque Él es el único digno de adoración, desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, esto a mí se me hace bien glorioso, porque cuando vemos, bueno, yo he imaginado muchas veces esa escena en, en, en mi mente y en mi corazón, y me encanta escuchar eh, gente de diferentes culturas Ujú. adorando al Señor. Entonces, creo que en esto se resume la dignidad de Dios. Él es el único digno de alabanza, de suprema adoración, el único digno de honra y de gloria, porque todo el honor, todo el poder, toda la majestad de Dios eh, son ¿cómo puedo decir? Dios mismo es el único que merece esta adoración de todas las naciones de la tierra. Ujú. La versión en inglés, ¿dice algo diferente en este coro, o Samuel? No, no, Abdiel dice, es muy similar, dice santo, solamente tú eres santo, incomparable en tu gloria, nadie es como tú, digno, solo tú eres digno, Ujú. solamente a ti te adoramos, santo Dios. Pues parece ser muy parecida a la versión en inglés a la que tenemos en español, me parece, ¿no? Además en el verso 1 sí empieza muy, pues como muy poético, Ujú. pero de ahí... Sí, Mari, ¿me ibas a comentar algo? Sí, les iba a comentar. La característica, palabra incomparable Ujú, se menciona en Isaías 40:12, por aquello ujú, de que sí. busquemos, bueno, de dónde es, como dices tú, a veces se usan algunos recursos, ¿no? Para escribir algo y que se oiga bonito, pero la palabra incomparable sí la encontré aquí en Isaías Ujú. 40:12, dice, el incomparable Dios de Israel, quien midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Realmente Dios no tiene comparación. Que es como comienza esta canción. Bueno, la versión en español, Ujú, como que le quisieron hacer muy similar a este pasaje también. Haciendo estas preguntas, pero también dando la respuesta, y pasándonos al puente, Samuel. Dice, al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Yo creo que también, pues termina con el pasaje que estaba comentando Carmelita hace un momento,
reconociendo la dignidad de Dios, pero también mencionando esto, eh, adorando al que está en el trono, al que era y al que pronto vendrá, y al Cordero inmolado en gloria. ¿Tu comentario acerca de este puente, Samuel? Me gustaría comenzar diciendo esta parte que a veces pienso que pasamos por alto. En nuestra tradición occidental, la imagen que la mayoría de la gente tiene de Jesús Ujú, es colgado en una cruz, eh, con el torso descubierto, con las piernas descubiertas, con la corona de espinas y con 3 gotitas de sangre y con una facción de sufrimiento. Pero este no es Jesús en la actualidad. Hoy en día Él está en el trono, Él gobierna, Él es glorioso. Hay que leer Apocalipsis, el capítulo número 1, para entender y saber cómo está en este momento Jesús, cómo luce, cuál es am, su apariencia en estos momentos, porque a veces nos quedamos con esa impresión de un sufrimiento de Jesús, pero esto ya pasó. Solo hay que referirnos a las escrituras para darnos cuenta que Ah, él venció a la muerte, resucitó, las mujeres lo vieron, eh, hubo 500 testigos que lo vieron ascender al cielo, los discípulos tuvieron perdón, múltiples encuentros con Jesús, con ese cuerpo glorificado. Entonces debemos de tener presente siempre esto: Él está en el trono, ya no está en la cruz, no está en la tumba, está en el trono gobernando. Y la otra mitad del puente me gustaría conocerla, que Mari nos complementara, a ver qué piensa ella. ¿Pudiéramos repetir la segunda parte, por favor, del puente? Es el que era y pronto vendrá, y al Sí, Cordero inmolado gloria. ok. El que era y pronto vendrá Ujú, es también parte de la profecía que está en Apocalipsis. ujú. El cordero inmolado también es una de las descripciones que viene en el libro de Apocalipsis. Em, Déjame lo busco aquí rápidamente. Apocalipsis 1:8. ¿Lo puedes leer, por favor, Carmelita? Sí. Bueno, en la traducción, en la Reina Valera, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Sí, Jesús mismo se presenta como el principio y el fin. Eh, Incluso cuando estuvo aquí en la tierra entre los judíos, dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Y esto causó una conmoción ah, tremenda entre el pueblo judío, porque Jesús estaba diciendo su preexistencia y no daban crédito, sabiendo que era el hijo del carpintero y que pues había crecido entre ellos. No tenía más de 30 años quizá, o apenas teniendo los 30 años, y él ya decía: antes que Abraham fuera, yo soy. Pero él es el principio, es el alfa, Ujú. el y cuando dice alfa, se refiere al alfabeto Griego. griego, es que es la primera letra del alfabeto, y la omega era la última letra. Este, el principio y el fin de todos los tiempos. Mm, Pronto viene, dijo el Señor. He aquí, yo vengo pronto. Y desde los tiempos de los apóstoles ya le estaban esperando al Señor. El Señor no se ha retrasado en venir, sino que ha prolongado su paciencia, dice en el libro de Pedro. El cordero inmolado se refiere al cordero que en varias ocasiones aquí en estos programas se ha
mencionado, y de hecho lo mencionó al principio también Samuel de este programa, que se refiere al cordero que había que sacrificar una vez al año por la, por, para el sacerdote presentar el pecado de todo el pueblo. Y Jesús mismo vino a representar ese sacrificio del cordero, y la condición de inmolado. Esta es una palabra que quizá nosotros, o sea, no es una palabra que se use comúnmente, pero buscándola en un diccionario, ¿verdad? Nos damos una idea que era un cordero que ya había sido, a ver, corrígeme Samuel si me equivoco, pero ya había sido destazado, ya había sido sacrificado. Y es la imagen que se presenta en el libro de Apocalipsis también, aparte de la descripción gloriosa que hace Juan al principio en Apocalipsis 1, también en la visión que tuvo Juan, cuando fue llevado por el ángel ante el trono, ve al cordero inmolado, y así dice, el cordero inmolado frente al trono. Entonces da a entender de que es el cordero ya sacrificado. Corrígeme si estoy mal, Samuel, por favor. No, estás en lo correcto, es el participio del verbo inmolar y se refiere a algo que ya ha sido hecho. Ok. Y pues si algunos pensamos que el Señor tarda en llegar, estamos más cerca de lo que imaginamos de su venida, y esto nos debe de apremiar a nosotros, como dicen los últimos versículos de Apocalipsis, es el que esté, o sea, el que esté limpio, límpiese más, santifíquese más, porque el Ujú. Señor viene pronto. Que yo creo que esto nos compromete también con el Señor, que estamos conscientes de que pronto vendrá y necesitamos ser esa, pues, esa iglesia santa, esa iglesia que está apartada, porque eso es lo que significa santo, que es apartado. Bueno, vamos a pasar entonces a la sección de las preguntas. Antes se me olvidó comentarte, Samuel, este puente en la versión en inglés, si nos pudieras comentar cómo dice. Dice, ahora al Rey en el trono, quien fue y vendrá, y al Cordero que fue inmolado, sea la gloria. De esta versión en inglés, ¿te parece que es mejor que en español? Fíjate que creo que está muy, muy, muy parecida. eh, Creo que las partes donde difiere un poco es solamente para acomodar, pienso yo, para que Ujú. cuadrara con el ritmo, pero me parece que es muy, muy, muy similar. Bueno, entonces ahora sí, pasándonos a la sección de las preguntas, comienzo contigo, Marishu. ¿Crees que esta canción es bíblica? Sí, esta versión que estamos cantando en español, sí, considero que es bíblica. Samuel. Así coincido con Mari, incluso creo que repasamos varios versículos que esta canción hace referencia. Carmelita. También estoy de acuerdo en que es bíblica. Y Carmelita, ¿consideras que esta canción es para cantarse en la congregación? Sí, sí, porque estamos, estamos cantando eh, muchas de las, vamos a decir así, frases o formas de adoración que ya están plasmadas en la Biblia, de, de adoración que ya están escritas en la Ujú. palabra del Señor. Samuel. Sí, coincido con lo que menciona Carmelita y me parece importante mencionar que la mayor parte de la canción, si ponemos atención, tiene como centro a Dios. Es Dios, siempre habla de Ujú. Dios, de la alabanza a Dios, de su dignidad.
Quizás si menciona al ser humano es cuando habla de que nos ha salvado, pero todo gira en esta canción en torno a Dios. Marishu. Sí, amén. Para ir practicando la adoración celestial. Ujú. Sí, amén. ¿Y le harías algún cambio a esta canción, Marishu? Mm, Fíjate que dudé un poco con la pregunta que acerca de si existen rivales para Dios, Ujú. pero fuera de ese signo de interrogación no le cambiaría nada. Ok. Quizás sería cuestión de comentarlo más a detalle. ¿Y tú qué piensas, Samuel? ¿Crees que sería necesario un cambio? Me parece que al menos desde mi perspectiva yo no le haría cambio, solamente como un apunte, recordemos que la palabra Satanás literalmente significa Ujú. adversario o enemigo, entonces sí hay quien rivaliza con Dios, Ujú. está derrotado, sí, sabemos lo que va a pasar al final de los tiempos y cómo será destruido también, pero sin duda creo que sí hay rivales que se oponen a la voluntad de Dios, que se Ujú. oponen a sus propósitos, que no pueden hacer nada y siempre saldrán derrotados, así es, pero eso no quiere decir que no haya quien se esté oponiendo continuamente a Dios. Carmelita, ¿le harías algún cambio a esta canción? Em, Pensando en esto de los rivales y sí, yo no, bueno, no lo consideraría como un rival a la par al Ujú. enemigo, porque no está a la par de Dios, porque Dios es más poderoso y el rival de, el enemigo de Dios, yo le llamaría el enemigo, enemigos de Dios, o sí, enemigos de Dios, el rival de Dios o el enemigo de Dios, pues sabemos que, como dice Samuel, ¿verdad? Está ya derrotado desde antes. Y, y sí, la verdad no le haría cambios, nomás sí en el entendido, yo creo que muchas veces, bueno, pensando en lo natural cuando me acuerdo de mi papá, ¿no? Que le gustaba mucho el box. Si hay una pelea importante y los contrincantes no están a la par, pues va a ser obvio que va a ganar el que es mejor, ¿no? Entonces, aunque no haya Ujú. una misma medida de rivalidad, puede haber una pelea igual, ¿no? Entonces, pienso yo que no se debe tomar en el concepto de rivales de Dios que estén a la par, sino que simplemente se quieren enfrentar contra Dios, aunque saben que están vencidos. Ujú. Muy bien, entonces con esto finalizamos el programa. Muchas gracias, Samuel. Dios te bendiga. Gracias a ustedes. Como siempre, me da mucho gusto conversar con ustedes y hoy alguien que hace mucho que no escuchaba, me dio mucho gusto escuchar la voz de Carmelita. A mí también escucharte, Sammy. Saludos a tu familia. Marishu, gracias. Gracias, como siempre, un gozo compartir con ustedes. Dios les bendiga. Y Carmelita, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Dios les bendiga. Gracias también a Natalia. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana si Dios nos concede.